Qué bueno que nos acompañan. Les pongo el tema sobre la mesa. A ver, hace unos minutos, Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, alertó un escenario catastrófico para México si no se toman medidas reales para prevenir los contagios de COVID-19. ¿Es la crónica de una muerte anunciada? Les dejo el tema sobre la mesa. Me despido, caballeros, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Vamos, bueno, esto es parte de lo que nos dijo precisamente en Mega Noticias esta científica que ha sido muy criticada luego de la publicación de su libro, pero no sé si podemos escuchar, Víctor, si te parece, escuchamos algo de lo que dijo hace unos minutos aquí en Mega Noticias. Me parece. No, claro que no coincide. Y lo que es muy desastroso es que se hace esto que usted acaba de describir, y sí, se describe como, mire nada más, la ilusión de que podemos tener un regreso a una suerte de normalidad. Sí, pero esto va a ser a costa de muchas vidas, porque eso que parece medidas muy estrictas, cuando dicen en una escuela vamos a tener medidas estrictas de distanciamiento social, de uso de cubrebocas, de gel antibacterial para las manos, sabemos que estas no son necesariamente las medidas que las escuelas deberían de estar tomando. El gobierno no está hablando nada de las medidas fundamentales para proteger a los niños dentro de la escuela, y eso significa vigilar la calidad del aire dentro de las aulas, ventilar los espacios en las aulas y saber cómo es la calidad del aire para saber cuál es el riesgo de contagio, tanto de niños como de maestros dentro de las aulas. De esto el gobierno no está hablando nada. Lo que está ocurriendo desastrosamente en nuestro país es que gracias a que vienen elecciones... De eso no está hablando nada el gobierno, dice precisamente la científica, Víctor. Y me parece, a ver, sí, el gobierno está hablando de elecciones, dice la científica, está hablando de los candidatos, está hablando de otras cosas, no de lo prioritario. Sí, en principio, a ver, la científica tiene una visión que me parece ha sido muy realista a la catástrofe que ha sido para México el tema del manejo de la pandemia. No se hicieron pruebas suficientes, se apostó a la inmunidad del rebaño natural, sí tenemos un plan de vacunación que pues deja mucho que desear, Víctor. Claro, tiene visiones, tiene ópticas, para muchos estamos mejor que muchos países. Para otros, pues vamos sumamente lentos con el tema de la vacunación. ¿Y esto es suficiente para reactivar la economía? Esa es exactamente la pregunta, Víctor. Ahora sí, mi querido Raúl, todo depende de donde lo mires, ¿no? El cristal con que mires esta situación, porque es cierto, Laurian Jiménez ha sido una crítica permanente y definió perfectamente su posición a raíz del libro que publicó, en el que hace toda una narrativa y una relación de los yerros y errores que el gobierno ha tenido en el manejo de la pandemia. En muchos de ellos coincidimos y sigue siendo muy severa. Sí preocupa su llamada de alarma, porque la tesis de ella fundamentalmente es: el mundo está peor, no está mejor. El mundo está peor del tema de la pandemia, y ahí se nos viene un ejemplo como el de la India. Dice, lo que está ocurriendo en la India puede ser un espejo de lo que puede llegar a ocurrir en México. Mientras estamos nosotros inmersos en diferentes circos. El circo que tiene que ver con el plan de vacunación, el circo que tiene que ver con el plan, las elecciones que tenemos, el regreso a clases, los mensajes de protesta de médicos y profesores, en fin, tenemos nuestros propios circos en casa, mientras parece que hay un circo mundial al cual no le hemos puesto particular atención. No sé, si yo defendiera la posición te diría que es una visión catastrófica y que hemos hecho lo posible dentro de lo factible. Pero pues ahí están también las cifras, ¿no? 2 millones de personas confirmadas, más de 2 millones, y ya casi llegando superando los 200,000 fallecimientos, que también depende, Raúl, de cómo lo mires, muchos o poco, ¿en función de qué? ¿De 126 millones de habitantes que somos? A ver, yo creo que hay matices en esto, Víctor, y permíteme hacerlo. Sí, yo coincido con la doctora en que ha sido una catástrofe para los mexicanos, los casi 342,000 muertos con el exceso de muertes del año pasado. O sea, oficialmente son 212,000, pero si le das el exceso de muertos, que ya lo reconoce la misma autoridad, estamos hablando de 342,000 mexicanos, sí,
Y lo que da mucho coraje es que los que hemos perdido un ser querido, sí pudimos no haberlo perdido, si se hubieran hecho las medidas que en otras partes del mundo se tomaron, como el de la realización de pruebas diagnósticas para poder identificar los casos contagiados. Si se hubiera recibido atención médica oportuna y no cuando ya te estabas ahogando acudir a los hospitales que estaban saturados. O sea, hay una serie. Hoy lo podemos decir, Víctor, más de un año de que tenemos esta pandemia, que el manejo que tuvo el gobierno mexicano de la pandemia no fue manejo. Se dejó que cada quien lo resolviera como mejor pudiera. Se habilitaron camas, se compraron algunos ventiladores, sí, pero de alguna forma podemos hoy decir que el manejo no fue el mejor. Y desde el tema de la visión de los médicos, me parece que hay otro agravante importante. Aquí lo denunciamos en su momento cuando llegaban esos equipos de protección para el equipo médico. Y hoy el que México sea el primer país en personal médico que haya muerto a consecuencia de la pandemia, Víctor, son datos contundentes. No hay nada que se pueda defender ante esta circunstancia. Y me parece que estas advertencias de los rebrotes que hubo en otras partes, porque hoy todavía estamos en medio de la pandemia y no se está haciendo nada más que la recomendación de los protocolos, del gel, del tapetito y todo este tipo de cosas que a mí me quedan todavía muchas dudas si realmente son muy efectivas para poder esto. Lamentablemente, el número de muertos, el número de personal médico que falleció, me parece que este es el indicativo más claro de que el tema de la pandemia en México fue un manejo desastroso, no solamente porque lo dice la doctora, lo dice la Universidad de California a través de un estudio que hizo y que pidió para la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla de cómo reaccionaron diferentes países y México lamentablemente no fue lo que se dijo, como tantas cosas que se dicen en la mañanera, que seríamos ejemplo del mundo en cómo se manejó la pandemia. No somos el ejemplo del mundo, Víctor. A ver, déjame hacerle un poquito al abogado del diablo. Difícil defender esta posición en la que me pones, Raúl, y llevarte la contraria en esto, en donde me estás matando con datos contundentes. 14 meses de una pandemia en la que yo te diría a favor, oye, dentro de lo posible hemos hecho lo factible. Cada país ha fracasado a su modo y a su manera. Algunos han corregido, otros no han corregido, pero lo cierto es que prácticamente, si lo vemos fríamente, todos los países tuvieron tropiezos enormes antes de lograr agarrar el paso y mejorar la situación. Es cierto, la pandemia, si algo hizo fue que globalizó todo esto y nos permite comparar aciertos y desaciertos, pero yo noto una fuerte dosis también de, digamos, de influencia política, electoral. Incluso en tu comentario, ¿no estarás influido en este momento por un proceso que tenemos en puerta y que te hace ver que el gobierno está haciendo todo mal? Tenemos un plan de vacunación que bien o mal, ahí está, Raúl. Tenemos confirmado que tenemos las vacunas para toda la población. Están llegando a cuentagotas, totalmente de acuerdo, y a veces sufrimos porque pensamos que se va a parar. Pero está llegando la vacunación, mientras en otros países ni siquiera están apareciendo las vacunas. En fin, digo, ¿no estaremos muy influidos por ya un 6 de junio en puerta? A ver, sí me siento señalado por tu comentario de que soy influido por tema político electoral. Déjame decirte que no, ya hemos reconocido que este gobierno tiene un buen diagnóstico del país, pero las acciones... Te estoy provocando. Lo sé. Pero a ver, ahí te van datos contundentes, o sea, no mi visión, es lo que dice esta estadística que lleva a la Universidad de Johns Hopkins sobre los países con su vacunación más avanzada. A ver, México fue el primer país de Latinoamérica que recibió a través de una entrega que tú recordarás, donde Marcelo Ebrard dijo, misión cumplida, cuando recibimos el primer paquete de vacunas en el aeropuerto con gran recepción, ¿sí? Éramos el país con el primer paquete de vacunas recibido. Hoy, datos, Víctor. Chile tiene al 68% de su población vacunada hoy. Chile. Uruguay al 40% de su población. Brasil tiene al 15% de su población. Argentina al 14% de su población vacunada. Panamá al 12%. Costa Rica al 11% y México al 11.14%. A ver, ahí están los datos.
Ahí está, lo estamos A viendo. ver, Esto no, sí. no lo hizo la 11. oposición, no lo hizo la oposición, los conservadores, esto no lo hicieron los corruptos, estos son los datos internacionales, Víctor, ¿sí? Sí, pero se me hace un poco injusto porque aquí habría que poner en la mesa también la población. O sea, es cierto, llevamos 11.288.000 vacunados al día de hoy, creo. Un 8% de la población, de 120 millones de personas. El 11. Yo creo que aquí habría que sí, antes que nada... Llevamos el 11% de los 94 millones de mexicanos susceptibles de vacunarse, es decir, mexicanos mayores de 16 años de edad, que son 94 millones, y de esos tenemos el 11% ya vacunado, como estamos, o sea, al nivel de Costa Rica, a nivel de Belice, proporcionalmente a la población. Sí, o sea, no hablo de datos absolutos, hablo de porcentajes de población vacunada. ¿Sí? Entonces... Y ahora si lo vemos bajo esa óptica, estoy de acuerdo. A ver, sí, perdón. Sí, déjame nada más terminar con el tema de los maestros. Sí, no se ha concluido todavía de los adultos mayores en México, tenemos un 67% que es el sector más vulnerable al COVID. 67% de los adultos mayores en México vacunados. Y del personal de salud, sabemos que el personal médico privado no ha sido vacunado ni tiene prioridad. ¿Por qué esa discriminación al personal médico de México? ¿Por qué desde el atril presidencial se discrimina a los médicos? Sí, me parece, y bueno, qué bueno que los maestros van a empezar a tener su vacunación, como ya empezó en varias partes del país, para que se pueda de alguna forma reactivar la economía. ¿Por qué muchos países le han apostado una vacunación fuerte? Que se note, porque de ahí depende que se active la economía de las entidades, de los países, claro, y que de alguna forma todo camine. Y aquí pues estamos como en este plan nacional de vacunación, tantitas por acá, tantitas por allá, ahí te va tantitas de estas, sí, y bueno, como tú dices, quizás entendiendo que se está haciendo lo que se puede, pero entonces no lo presumamos como que es una gran campaña de vacunación para todos los mexicanos, Víctor. Reconozco que vienes bien armado y que te documentaste bien y te fuiste por un lado donde no te puedo rebatir. Pero yo quiero insistir en que finalmente creo que estamos haciendo un esfuerzo con lo que tenemos. Recuerda que también encontramos un sistema de salud con 40 años de atraso y desafortunadamente nos agarró cuando empezamos a hacer las transformaciones. Nos metimos en un problema también con los laboratorios y tratamos ahora sí, estamos tapando los hoyos mientras vamos en la tormenta, en ese barco. Y bueno, hay que verlo con cierto sentido digamos, de dimensión. Todavía es pronto, Raúl, para un juicio final. Creo que todavía falta y va a transcurrir todo este año que podamos hacer una sentencia definitiva. ¿Y sabes qué nos va a decir quién tuvo la razón, si fue correcto o no? El número de personas fallecidas, desafortunadamente. Desafortunadamente sí, tienes toda la razón, aunque bueno, me parece que ese elemento político electoral que hoy aparece en las campañas, como lo hemos visto, los diferentes candidatos anunciando la campaña de vacunación como un logro de campaña, como un logro de partido, es un despropósito y hay creando una falsa expectativa desde luego del tema, y eso es reprobable desde cualquier punto de vista que se pueda ver. En fin, sí, coincido contigo, seguramente estamos mejor que muchos países, estamos peor que otros países, esa es nuestra realidad. Aquí lo que me parece reprobable y que no se termino mi comentario, Víctor, es que se esté utilizando una campaña de vacunación con fines político-electorales, me parece que eso es reprobable, ¿sí? Y sí, tratar de que todos los sectores, no solamente los adultos de 60 años y más, no solamente los maestros, sino todos los sectores con prioridad, porque la prioridad debe ser para todos los mexicanos. Totalmente de acuerdo y difícil rebatirte. 126 millones de mexicanos vacunados bueno, no son 126, se confía vacunar 90 millones en promedio. 94. Sigue siendo todavía una muy ambiciosa meta, de la cual no hemos alcanzado a llegar con oportunidad. Bueno, pero ahí vamos y vamos a darle tiempo al tiempo, Raúl.
Vamos a ver, desde luego, esta historia no ha terminado y vamos a seguir contándola aquí en Mega Noticias, desde luego. Víctor, muchas gracias como siempre. Nos vemos mañana.